República Argentina. Estamos en comunicación con el exdiputado de Bolivia, Andrés Ortega, que representó a la Alianza Liberal Conservadora. Vamos a hablar con él acerca de la situación del coronavirus en su país. Andrés Ortega, ¿cómo le va? Buen día. Rosario Agostini lo saluda. ¿Qué tal, Rosario? Un gran saludo desde Bolivia, aquí con los datos importantes. En Bolivia tenemos una hora menos exactamente. Muy bien, entonces son las 10:43. Así es. Muy bien, ¿estás en La Paz? Actualmente estoy en Cochabamba, porque hago una tarea, pero sí, yo soy de La Paz, ¿no? Ah, muy bien. Cochabamba, tremendo lugar, uno de los lugares universitarios por excelencia de Bolivia. He tenido el placer de conocer Cochabamba, su universidad, en fin. Creo que con la de Córdoba son de las primeras en América Latina. Bueno, sí, aunque la Universidad de La Paz, la de San Andrés, es más antigua, pero bueno, en realidad la más antigua de Bolivia es la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Así se llama, la de Chuquisaca, tenés razón. Tenés razón. Bueno, son un orgullo las universidades bolivianas y la Universidad de Córdoba para nosotros, que es la primera de América Latina, son un orgullo. Bueno, Andrés, vamos al tema que nos convoca. ¿Cómo está la situación del coronavirus en tu país? Bueno, como dirían nuestros amigos del sur de Bolivia, estamos mal, pero vamos bien. A ver... Bueno, considerando que en Bolivia tenemos alrededor de 11.200.000 personas, habitantes, ¿no? Uh-huh. Creo que Buenos Aires tiene como 8 millones, ¿no? Sí. No sé si estoy mal. Sí, la provincia de Buenos Aires es muy grande, muy grande. Así es. Entonces, en Bolivia tenemos más o menos 19.000 casos confirmados de coronavirus. Uh-huh. Lamentablemente han fallecido hasta el día de ayer 632 personas, se han descartado casi 30.000 casos y se han recuperado alrededor de 3.400 pacientes, ¿no? Ajá. Entonces, esta es la situación en general en cuanto a los datos, a los números. Sí. Si vemos fríamente los números, tenemos la situación relativamente mejor que en otras regiones del mundo. Pero bueno, obviamente la tasa demográfica nacional es muy baja. También he leído algunos estudios que hablan de que la altura ayuda un poco a que esto no se propague tanto. Uh-huh. Al parecer, por ejemplo, Cochabamba está a 2.300 metros sobre el nivel del mar. La Paz, de donde yo soy, sí, está a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, en esos lugares los casos son bastante menos que en cualquier otra ciudad, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo está Villazón? Si tenés alguna información, pues nosotros tenemos un problema en el norte de nuestra provincia, en La Quiaca, que ha vuelto a la cuarentena preventiva, digamos, fase 1, es decir, todo el mundo encerrado en su casa, porque en Villazón se han dado algunos casos y lo que se plantea es que la situación sanitaria en términos de sistema de salud de Bolivia, bueno, complica un poco la situación de la gente de Villazón. Bueno, es verdad, lo que pasa es que lamentablemente este hecho del coronavirus ha desnudado la falencia, la imposibilidad material de que el Estado se haga cargo de la salud. Ajá. Entonces, cuando hay una sobredemanda del servicio de salud monopolizado por el Estado, entonces tenemos este tipo de problemas, porque realmente no abastece y hay una serie de trabas al sistema privado que le impide poder colaborar con esta pandemia, ¿no? Y obviamente en el sur de Bolivia, que es la frontera con Argentina, no están en las mejores condiciones, por supuesto. Contanos a los argentinos, ¿cómo es el sistema de salud que tienen ustedes en términos de digamos, el sistema público de salud? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de salud gratuito, es decir, no sé, vos te enfermás en la Argentina y no tenés seguridad social y vas a un hospital y en el hospital te atienden, no importa ni lo que tengas, ni cuál sea tu enfermedad, ni nada, no tenés que pagar nada, eso es en la Argentina. Te pregunto, ¿en Bolivia cómo es?
En Bolivia, en los papeles, en la constitución reciente al menos, dice que debería pasar lo mismo, ¿no? Pero no sucede porque el sistema del Estado es totalmente ineficiente, tiene muchas tendencias, y al final el ciudadano pobre, que digamos, o que a cualquier persona que no tenga ningún otro servicio de seguro social privado pagado, sí, quiere acudir al sistema estatal, entonces se encuentra con que le programan una ecografía de aquí a 3 meses, una operación, una cirugía de aquí a 6 meses o más todavía inclusive, o que tiene que pagarse casi todos los medicamentos y toda la atención médica de alguna u otra forma, o le derivan a otro sistema privado que también tiene que ser pagado, que después se le va a reembolsar. O sea, es una burocracia infernal y curiosamente el gobierno boliviano, desde hace más o menos unos 20 años, gasta demasiado dinero en el sistema de salud a través de los impuestos. Es una paradoja. Claro, claro. Bueno, la ineficacia del Estado parece que es parte de un mal que nos aqueja a todos los, por lo menos Argentina también, ¿no? Aparte de América Latina. No sé el caso de Uruguay, pero lo que se ve es que por lo menos en parte de América Latina ocurre. Andrés, ¿te perdimos? No. Hola, hola. Sí, ahí estás. Decía. Aquí tenemos otro inconveniente, ¿no? De que, por ejemplo, un sistema privado de salud, un seguro, como hay aquí la caja bancaria, la caja petrolera y algunos otros sistemas de salud privados, sí, te cobran alrededor de unos 115, 150 dólares al mes para atenderte a ti y a tu familia, y lo que redunda en más o menos unos, unos $1,000 al año, claro, $1,200 al año, pero el gobierno, el Estado, gasta alrededor de $30,000, ¿no? De $30,000 sí, por familia que tiene el seguro. Es una locura esto. Y lo malo es que la mayor parte de los políticos en Bolivia cree que el gobierno gasta muy poco dinero en la salud. Y lo único que piden opositores, oficialistas, intercaladamente en cualquier momento, es que el gobierno gaste más dinero en salud, cuando es una locura. Claro. En Bolivia, según el gasto del Estado, según el presupuesto general del Estado, que son alrededor de 30,000 millones de bolivianos al año, se supone que con ese dinero todos los bolivianos deberíamos tener un servicio de salud, ni siquiera regular, sino de muy buen nivel, porque si distribuyes eso entre la cantidad de habitantes que hay en Bolivia y los costos reales que te oferta el sistema privado de salud, deberíamos estar cubiertos absolutamente todos, pero no es cierto. En Bolivia solamente se cubre alrededor del 20% de la gente, y además en las peores condiciones. Como te digo, uno tiene que ir a pedir una ficha para atenderse. En las grandes ciudades de Bolivia tiene que estar madrugando desde las 4 o 5 de la mañana haciendo una fila para que te abran a las 8:30, 9, y que de ahí te den una ficha para que te atiendan en un 15, 20 días o en un mes. O sea, es una locura esto. Buen día, Andrés. Tomás Piveta te saluda. Te quería hacer una pregunta sobre cómo fue el manejo de la pandemia en tu país. ¿Qué medidas se tomaron? ¿Qué medidas no se tomaron? Bueno, las medidas contra el coronavirus se tomaron más de orden político que de orden técnico, ¿no? Nunca se conformó en Bolivia una comisión científica de expertos en el área, considerando además que uno de los mejores expertos en Bolivia sobre el tema de pandemias y este tipo de problemas de salud son precisamente los veterinarios, por ejemplo, porque ellos tienen permanentemente ese tipo de problemas. Entonces ellos deberían haber conformado junto a médicos de humanos, por supuesto, expertos también en virus y en ese tipo, que hay en Bolivia, hay bastantes expertos. Es más, había un exministro de salud de hace unos 20 años que se encargó del tema de una pandemia que hubo en esa época del cólera, ¿no? Sí. Y lo manejaron bastante bien. Entonces había experiencia y hay experiencia en cuanto a veterinarios, sobre todo a médicos especialistas de ya humanos,
que podrían haber conformado un comité técnico, científico, que pueda evaluar y dar la pauta, además de sumar a ellos algunos expertos en economía, porque aquí hay un grave problema, ¿no? La economía y la salud no pueden ir disociadas, no pueden separarse, porque ambas cosas se tienen que resolver al mismo tiempo, porque la gente hoy día estamos viendo cómo están cerrando las tiendas, las empresas están cerrando, hay muchos despidos, y ese es otro problema también que se ha presentado. ¿Ustedes hicieron cuarentena o hacen cuarentena como en la Argentina? Sí, hubo una cuarentena rígida, sumamente rígida, durante más o menos unos 65 días. Ajá. Totalmente rígida, que nadie podía salir, salvo a hacer unas compras por número de documento de identidad, por la terminación. A mí me tocaba salir los miércoles, por ejemplo, y solamente podía caminar unas cuantas cuadras para llegar a un mercado o a un supermercado, abastecerme y volver a mi casa. O sea, todas las actividades se pararon, todas las empresas, todos los negocios, se cerraron absolutamente todos los lugares. Sí. Y no había ninguna actividad real de la economía ni nada, ¿no? Muy bien, bueno, Andrés Ortega, muchísimas gracias por esta comunicación y obviamente mantendremos el contacto. Muchas, pero muchas gracias, ¿eh? Un gran saludo, pues, y muchas gracias, a sus órdenes, como siempre. Gracias. Era Andrés Ortega, ex diputado de Bolivia, contándonos la situación de Bolivia. ¿Por qué digo esto? Porque la situación de Bolivia afecta a Jujuy, afecta a Salta, digo, las provincias que tenemos límites con el país hermano de Bolivia, tenemos alguna situación complicada a raíz de que, como dijo él, en las zonas más alejadas de los centros urbanos más importantes, que son Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Potosí, Sucre, bueno, la situación sanitaria, es decir, del sistema de salud es difícil, ustedes escucharon, aparentemente gratuito, pero no. ¿No? Es decir, es aparentemente gratuito, pero no. Y además, no hay hospitales con condiciones para atenderlos. Esto lo sabemos porque nos ha pasado con jujeños que han tenido que ser trasladados hasta nuestra provincia. Sí, se suman muchos problemas que tiene Bolivia ahora con la pandemia, la situación económica de Bolivia que es frágil y la situación política de Bolivia después de la destitución de Evo Morales, que tuvieron que postergar las elecciones ahora. Entonces tienen como varios inconvenientes a resolver y por supuesto que la pandemia no los ayuda.